Buen día, me presento, mi nombre es John Guzmán y con mis compañeros Eliana Espinosa y Edwin Gómez venimos a sustentar nuestro proyecto titulado Estrategias Neuropedagógicas dirigidas a docentes para fortalecer aspectos en las habilidades escolares en estudiantes de básica primaria. Encontramos que en los contextos actuales la educación tiene barreras o presenta barreras en los procesos de enseñanza que los docentes utilizan para cada uno de los estudiantes. En algunas instituciones encontramos que se han optimizado los procesos cuando los docentes o las instituciones buscan apoyarse en la neurociencia o en la neuropsicología, desarrollando estrategias que permitan fortalecer los procesos cerebrales que se dan en el aprendizaje de los estudiantes y que esto permita fortalecer las habilidades que tiene cada uno, como la atención, la memoria, y que de esta manera también se incluyan factores esenciales como es el tema emocional y cognitivamente los estudiantes desarrollen más conocimiento y más aprendizaje y esto permita abordar más su proceso de aprendizaje. Comprendemos que la realidad pedagógica que se presenta en las aulas en el momento están un poco atrasadas teniendo en cuenta nuestro sistema educativo. Por ende, nuestra pregunta central de investigación es ¿cuáles serían las estrategias neuropedagógicas existentes que los docentes pueden implementar dentro del aula de clase y que a su vez permitan fortalecer las habilidades y o competencias de los estudiantes? Es una pregunta que buscamos resolver por medio de nuestros objetivos. El primero, pues nuestro objetivo general, que es identificar en la literatura científica las principales estrategias neuropedagógicas dirigidas a docentes que permitan fortalecer las competencias y o habilidades escolares en cada uno de los estudiantes de básica primaria. De este objetivo general se nos desglosan tres objetivos específicos. El primero que se menciona analizar las estrategias neuropedagógicas documentadas en la literatura científica, su aplicabilidad en los contextos educativos y qué impacto tuvo en el desarrollo de las habilidades y o competencias escolares. Nuestro segundo objetivo es identificar las barreras y factores potenciadores que permiten la implementación de estrategias neuropedagógicas por parte de los docentes. En estas barreras, pues miramos el tema de la formación de los docentes, los recursos que disponen las instituciones y pues las características del entorno escolar, su población. Y nuestro tercer objetivo es proponer recomendaciones prácticas para la adaptación de estrategias neuropedagógicas que se dirijan a docentes, considerando las particularidades en los contextos escolares. Esto sí va muy a demanda, tanto de los estudiantes y de los docentes. Después de estos objetivos, encontramos que los sistemas educativos han quedado rezagados frente a las demandas y características que se presentan en las nuevas generaciones. Por lo tanto, decimos o creemos que las estrategias o las prácticas pedagógicas deben incorporar enfoques más actualizados que nos permitan o que le permitan al docente promover una enseñanza más efectiva y alineada con las necesidades actuales. Por ende, es importante evidenciar el enfoque de estudios innovadores que permitan integrar avances tecnológicos y científicos a nuestro sistema educativo. Por ende, la inclusión de la neurociencia en nuestra investigación pretende ayudarnos a entender o dar a entender qué pasa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que cada estudiante aprende de una forma diferente. Para ello, a continuación, mi compañera va a ahondar un poco más en estas estrategias que hemos encontrado dentro de la literatura científica. A continuación se explicará dentro del marco teórico del proyecto
¿Cómo buscamos fundamentar los aportes de la neuroeducación y la neuropedagogía, destacando cómo el conocimiento del funcionamiento cerebral puede enriquecer las prácticas de los docentes dentro del aula de clase? De esta manera también se buscan esas estrategias clave que puedan favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la neurociencia, han pasado de ideas filosóficas antiguas a convertirse en una ciencia moderna que estudia el cerebro con apoyo de tecnologías y otras disciplinas. Desde los años 60 aproximadamente han aportado conocimientos claves sobre cómo funciona el sistema nervioso y cómo influye el comportamiento y el aprendizaje. Estos avances han permitido aplicar diferentes estrategias neuroeducativas que mejoren la forma en que los estudiantes aprenden, al considerar cómo el cerebro procesa, almacena y asimila la información. Sin embargo, en este campo educativo se pueden destacar dos enfoques principales. Uno de ellos es la neurociencia cognitiva, que es la que estudia todos los procesos como la memoria, la atención y el lenguaje. Y la otra es la neuroeducación, que vamos a ver a continuación. La neuroeducación como enfoque interdisciplinario une la pedagogía, neurociencia y la psicología, ofreciendo a los docentes herramientas para poder comprender cómo aprende el cerebro y así mejorar sus prácticas educativas dentro del aula. Sin embargo, desde esta perspectiva, la neuropedagogía permite diseñar estrategias didácticas un poco más efectivas, mientras que la neuropedagogía permite diseñar estrategias didácticas un poco más efectivas, considerando factores como la emoción, la motivación, la atención y el entorno del aprendizaje. A través del neuroaprendizaje, los docentes también pueden aplicar diferentes métodos que puedan favorecer la retención de la información, utilizando la repetición con sentido, el descanso adecuado y el aprendizaje activo y la conexión emocional en todos los contextos. Por otra parte, la neurodidáctica aporta esas estrategias prácticas como el uso de recursos visuales, dinámicas participativas, rutinas de pensamientos y algunos ambientes estimulantes, todo adaptado para que el desarrollo neurológico del estudiante pueda estar un poco dentro de la planeación y así hacer las clases un poco más inclusivas, significativas y acordes al funcionamiento real de lo que es el cerebro. Esto puede favorecer el desarrollo integral y el rendimiento escolar. También quisimos incluir un poco los modelos relevantes de la neuroeducación. Esto es para que los docentes puedan comprender los diferentes modelos de aprendizaje desde la neuroeducación, que les permita diseñar esas estrategias un poco más efectivas y adaptadas a la diversidad del aula. En primer lugar, tenemos el modelo de las funciones ejecutivas, donde se destaca la importancia de fortalecer esas habilidades como la atención, la memoria de trabajo, la autorregulación, el control de impulsos. Fundamentalmente, esto es para que los estudiantes puedan gestionar su propio aprendizaje y puedan mejorar su rendimiento académico. En el modelo de estimulación multisensorial, aquí invita a los docentes a utilizar materiales y actividades que activen distintos sentidos, ya que el cerebro puede aprender cuando se involucran varias vías sensoriales, lo que puede favorecer la comprensión y la retención de la información. Por otro lado, en las inteligencias múltiples propone reconocer que cada estudiante tiene formas distintas de aprender. Por ejemplo, el musical, la parte corporal, verbal, lógico-matemática, interpersonal. Esto es lo que nos deja Howard Gardner. Por lo que se sugiere aplicar estas metodologías variadas que ayuden a potenciar esas capacidades individuales y que le permita a los docentes de cierta manera poder atender la diversidad, motivar al alumnado y promover un aprendizaje un poco más inclusivo, activo y significativo. Hablemos un poco de lo que son las estrategias neuroeducativas, que para los docentes se intenta integrar diferentes aspectos cognitivos y socioemocionales para optimizar el aprendizaje, pues, aplicando técnicas que mejoren la atención, la memoria y la organización de la atención. Es así como se fomentan esos ambientes seguros dentro del aula, motivadores y muchas veces colaborativos que ayudan a potenciar pues la conexión emocional entre el estudiante y el docente. Esas estrategias se implementan mediante metodologías activas y multisensoriales, como proyectos, debates, recursos visuales, auditivos,
que pueden promover la participación, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo, que es, de cierta manera logran adaptar el funcionamiento real del cerebro a las necesidades individuales de cada estudiante. Entre otras estrategias que logramos identificar dentro del proyecto es la de la neuropedagogía, donde enfatiza la importancia de trabajar con la motivación y la atención, pues estos son fundamentales para que el cerebro se enfoque y procese la información de forma más efectiva. La memoria, por su parte, requiere ser estimulada mediante la repetición significativa, la asociación con aprendizajes previos y la conexión con experiencias personales de los estudiantes, lo que facilita un poco más la consolidación del conocimiento. También es clave poder considerar los diferentes tipos de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico, para que se puedan adaptar las actividades de forma en que cada alumno asimile mejor la información. Lo novedoso de este campo realmente es poder integrar todos estos elementos para poder crear un ambiente de aprendizaje un poco más dinámico, que conecte nuevos contenidos con experiencias previas, haciendo que el aprendizaje sea un poco más significativo y duradero para los estudiantes. Por ello, los docentes deben promover en el aula estrategias que capten la atención, la motivación del estudiante y de esta misma manera puedan relacionar lo nuevo con lo que ya conocen, favoreciendo así un aprendizaje más profundo y personalizado. Lo invitamos. Bueno, el marco metodológico pues constituye la ruta implementada para el desarrollo de la investigación. Aquí podemos ver que el tipo de estudio empleado fue la revisión sistémica de la literatura, utilizando un enfoque cualitativo, porque no queríamos hacer ningún tipo de medición, y un diseño no experimental, ya que se caracterizó simplemente por la observación de los hallazgos presentados, eh, y no hicimos ningún tipo de manipulación de las variables o de un grupo de estudio como tal. Para ello utilizamos el método Prisma, aquel que nos permitió simplemente pues identificar, analizar estudios relevantes que si hubiesen generado un impacto significativo en el uso del empleo, el empleo y uso de las estrategias neuropedagógicas implementadas eh, por los docentes en el ámbito educativo con estudiantes de básica primaria. Bueno, en esta investigación fue fundamental definir las variables como tal. Como lo podemos observar, tenemos las estrategias neuropedagógicas, que en sí son todas aquellas herramientas, técnicas, métodos que integran la neurociencia eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos las habilidades y competencias escolares, las cuales abarcan aspectos tales como la atención, la memoria, la autorregulación, el desempeño académico en diferentes áreas. De esta relación de variables, pues se puede centrar el estudio como las prácticas de las neuropedagógicas para potenciar el desarrollo de competencias escolares en básica primaria. Es así como a través del uso del método Prisma tuvimos que definir unos criterios de inclusión y de exclusión, ¿cierto? Y para ello lo que hicimos fue definir un rango temporal de publicaciones comprendidas entre el año 2018 y el 2024, eh, con esta intención que se fuera más corto y que permitiera obtener información de pronto más cercana a cómo se estaba trabajando ello. Idiomas como publicaciones en español y enfoques de estudio de publicaciones que en realidad tuviesen estas dos variables definidas, como son las estrategias neuropedagógicas y las competencias escolares. Tipos de publicación como estudios académicos revisados, revistas, libros, artículos científicos, informes que fueran relevantes y que nos permitieran una confiabilidad de la información para poder analizarla. Bueno, dentro de este proceso también fue necesario la búsqueda de información o empleando algunos tipos de herramientas como fueron bases de datos académicas, como fueron PubMed, Scopus y Google Scholar. Esto nos permitía extracción de datos para identificar factores, esquemas comunes, hacer una
un metaestudio para combinar los resultados cuantitativos o cualitativos, realizar conclusiones generalizadas y, bueno, permitir de cierta forma organizar la información dentro de una matriz. Bueno, en este análisis de resultados podemos ver en esta primera que se identifica un número considerable de documentos en la base de datos, como fueron 73 de Google Scholar. Luego a estos se aplicaron aquellos que fueron duplicados y pues fueron 5, quedando 68 que no fueron duplicados. A estos se les aplicó unos artículos de exclusión, tales como para corroborar la elegibilidad, las razones por las cuales fueron, que algunos aplicaban estrategias pedagógicas en el ámbito educativo, fueron 23 porque solamente aplicaban ello. Otra razón fue que solo tenían bases científicas, neurocientíficas, pero se centraban en la pedagogía de una sola asignatura, 4 artículos. Y la tercera razón era que se centraban en la formación docente en una problemática singular. Entonces, allí fueron 29. De estos 34 se excluyeron 29, dejándonos 5 informes que cumplían con los criterios establecidos. Aquí, como podemos observar en esta lista de chequeo, estos fueron nuestros 5 artículos que cumplían con los criterios de validación. Y entonces, aquí tenemos estrategias neurodidácticas para la enseñanza del inglés en los niños de segundo grado con trastorno específico del lenguaje, ambiente escolar y su importancia en la calidad educativa, la neuropedagogía como un enfoque interdisciplinario en el aprendizaje de la asignatura de niños de cuarto de primaria, la efectividad de un programa de implementación de estrategias neurodidácticas para la enseñanza del inglés y las estrategias neurodidácticas para la comprensión lectora de estudiantes de la institución educativa pública Ferrañe. Dentro de las conclusiones podemos observar que pues, existe muy poca información que cumpla con los criterios establecidos. De esta manera podemos determinar que no se están implementando en el entorno escolar. En Colombia nos encontraron bases y artículos que nos pudieran dar visos que se estuviesen generando ya acciones que estuvieran impactando de forma positiva. También se identificaron 2 enfoques principales en la literatura, como fue el uso de las estrategias neurodidácticas, que sí de cierta manera se implementan en los entornos escolares, y la perspectiva neuropedagógica, que en cierta forma se intenta utilizar, sin embargo, no es comprensible como tal. De esta manera afecta la praxis en el alcance desde un enfoque neurocientífico. Los principales problemas que se encontraron fue la falta de capacitación especializada en neurociencia a los docentes para sus prácticas pedagógicas, la escasa inclusión de la neurociencia en esa información y formación, y la subestimación del impacto de estas estrategias del aprendizaje. De esta manera podemos concluir que el estudio como tal solamente hay muy pocos que corroboran este ejercicio, y pues nada, agradecerles por la oportunidad brindada. Esperamos que esta pequeña exposición cumpla con los criterios establecidos y sea de su agrado.